El sobre no tenía remite. Solo mi nombre, Marisa Calloway, garabateado en el frente, con esa letra inconfundible y rígida que no veía hacía una década. Casi lo tiró, con el resto del correo basura, pero algo en mí se detuvo. Un temblor, un susurro. Dentro había una invitación para un funeral. Mi padre Harvey Calloway había muerto. Me quedé mirando el papel esperando que algo dentro de mí cambiara. Dolor, shock, arrepentimiento. Pero todo lo que sentí fue quietud. 10 años. Eso es lo que había pasado desde que los Calloway dejaron claro que yo ya no pertenecía. Desde el día que dejé Millfield con el labio reventado, un niño en el asiento trasero y el eco hueco de la voz de mi padre en mis oídos, te buscaste lo que tienes. Ni un ápice de compasión, ni una pizca de ayuda, solo frío desprecio. Y aún así no me doblegué. Construí una vida tranquila en Knoxville, acomodando libros en la biblioteca local, criando a Micah con cuentos para dormir y fuerza prestada. Volví a respirar, lentamente, silenciosamente, sola, pero no del todo. Cada mes enviaba un cheque a través del señor Anders, el vecino anciano de mi padre, para la comida, para la factura de la calefacción. Nunca firmaba mi nombre. Solo me aseguraba de que tuviera lo que necesitaba. Y ahora de repente esta invitación. ¿Por qué ahora? Micah vio la expresión en mi cara cuando la leí. Se acercó posando su mano en mi muñeca. ¿Vas a ir?, preguntó suavemente. No respondí. La garganta se me había cerrado tensa y afilada. Quizás dejó algo más que un testamento, añadió. Quizás te dejó algo a ti. Algo en esas palabras me atrapó, no esperanza exactamente. Algo más duro, más hambriento. Doblé la carta, empaqué mi bolsa. No porque me importara si Harvey Calloway estaba bien enterrado, sino porque necesitaba saber por qué el hombre que me había echado de repente me llamaba de vuelta, y no iba a aparecer rota. Iba a aparecer con la espalda recta y los ojos abiertos. La capilla era más pequeña de lo que recordaba. Las mismas bancas de madera torcidas, la misma alfombra descolorida que solía enganchar mis tacones los domingos de Pascua. Las vidrieras proyectaban luz fracturada sobre el suelo, pero no podían disimular la pesadez en el aire. No era dolor, era algo más rancio, algo más parecido a la podredumbre. Micah caminaba a mi lado, su pequeña mano apretada fuertemente en la mía. Tan pronto como cruzamos las puertas, la temperatura cambió, no físicamente, sino socialmente. Las cabezas se giraron. Las conversaciones se interrumpieron a mitad de frase. Mi presencia no era inesperada. Era inoportuna. No habíamos dado 10 pasos por el pasillo antes de que los susurros florecieran. Es ella, ¿verdad? Al final vino. Tiene valor. Las palabras flotaban como humo destinadas a quedarse. Seguí caminando con la mandíbula apretada a la vista al frente. Los vi cerca del frente Clara y Benjamin. Atuendos negros perfectos, el duelo llevado como un accesorio de temporada. Los tacones de Clara brillaban bajo el dobladillo de su vestido de diseñador. La corbata de Benjamin estaba demasiado apretada, como si la verdad pudiera escaparse si no fuera así. Los ojos de Clara se encontraron con los míos. No se acobardaron. Brillaban. Bueno, murmuró su sonrisa como cristal bonita, pero destinada a cortar. Miren quién ha venido a ver qué queda. Benjamin soltó una risita por lo bajo, pero no había calidez en ella, solo cálculo. No dije nada. No porque tuviera miedo, sino porque ya había aprendido lo que el silencio podía hacer. Las palabras solo los alimentarían. El silencio los haría retorcerse. Tomamos asiento en la última banca, la más alejada, yo la exiliada. Micah, la razón por la que sobreviví. Su agarre en mi mano era más fuerte que nunca. Me incliné y susurré. Solo estamos aquí para sentarnos, cariño. Pero no fue tan simple, nunca lo había sido. El servicio fue corto, olvidable. Discursos que sonaban redactados por una empresa de relaciones públicas. Mi nombre nunca fue pronunciado. Mi existencia retocada de la historia justo como había sido 10 años atrás. Cuando terminó, los dolientes pasaron junto a nosotros como si fuéramos muebles. Algunos ofrecieron asentimientos. Otros no dieron nada. Clara pasó de largo sin una mirada. Benjamin se detuvo lo justo para murmurar. No pensé que tendrías el descaro. Encontré sus ojos firmes, silenciosos. Luego sonrió con suficiencia. No te pongas cómoda. Ya no eres parte de esto.
Pero aquí está la cuestión de ser borrado, no funciona si apareces. Habían contado una historia en la que yo no existía, y ahora estaba en medio de ella respirando. Que se retuerzan, que se pregunten, porque esto no había terminado, ni mucho menos. La finca Calloway no había cambiado. Columnas blancas, fachada de ladrillo y hiedra, aún enroscándose por las barandillas del porche como si hubiera estado esperando algo para estrangular. Las ventanas me devolvieron la mirada huecas, reflectantes, inhospitalarias, como si hubieran olvidado que alguna vez viví aquí. O quizás recordaban demasiado bien. Maika y yo subimos los escalones delanteros con pasos medidos. No hizo preguntas, no las necesitaba. Había crecido viéndome reconstruirme a partir de la memoria y una rabia silenciosa. Sabía cuándo hablar y cuándo quedarse cerca. Dentro de la casa se sentía más fría de lo que esperaba, no por la temperatura, sino por el tiempo. Era como si la calidez hubiera sido exiliada el día que me fui restregada de las paredes, aspirada de las alfombras. Los invitados ya se reunían en la sala principal. Primos vecinos, algunos viejos socios de negocios de mi padre, murmuraban en círculos cerrados fingiendo no verme. Pero yo veía los destellos de reconocimiento, las miradas de reojo, los susurros mal ocultos. Clara estaba junto a la chimenea, removiendo una copa de vino blanco, riendo de algo que una mujer con perlas acababa de decir. Mark se apoyaba en la repisa como si fuera suya, una mano en el bolsillo, la otra sosteniendo vino tinto en un vaso de cristal tallado. No parecían hijos de luto por su padre. Parecían anfitriones de una fiesta que habían estado planeando durante años. Cuando me vieron, Clara sonrió. No cálida, no amable. Era la clase de sonrisa que la gente usa cuando cree que ya ha ganado. Solo está aquí por el espectáculo, dijo lo suficientemente alto como para que la sala la oyera. Probablemente piensa que queda algo para ella. Mark soltó una risita. La dejaron fuera hace una década. Dudo que papá siquiera recordara su nombre. La gente se rió, algunos nerviosamente, otros demasiado dispuestos. No les di la satisfacción de una reacción. Me quedé con el abrigo puesto. El fuego en la chimenea no me llegaba. No estaba destinado a hacerlo. Maika apretó mi mano más fuerte. Nos sentamos cerca del borde del salón, lejos del vino y del confort cuidadosamente orquestado. Se quedó cerca, sus pequeños dedos entrelazados con los míos como un ancla. Mis ojos vagaron por la sala. En la repisa todavía había fotos familiares. Clara en un yate, Mark estrechando la mano de alguien vagamente importante, sus viajes a Hilton Head, estaciones de esquí, eventos de recaudación de fondos políticos. No había ni una sola foto mía, ni siquiera una de la infancia. Era quirúrgico, preciso. No solo me habían echado, habían reescrito el pasado sin mí. Clara captó mi mirada. ¿Puedes sentarte?, Marisa dijo con voz ligera. Pero no esperes un capítulo. No le di nada, ni siquiera un parpadeo. Maika me miró entonces. Y lo que vi en su cara no fue confusión ni miedo. Fue paciencia, como si estuviera esperando. Como si algo no hubiera sucedido aún. Y de alguna manera supe que tenía razón. El silencio llegó cuando la puerta principal se abrió de nuevo. Entró un hombre alto y sereno, con un maletín en una mano y una pequeña caja de cedro bajo el otro brazo. Thomas Brantley, el abogado de mi padre durante los últimos 30 años. El mismo traje gris, la misma compostura clínica. Pero hoy algo era diferente. No solo llevaba papeles legales, llevaba disrupción. Gracias a todos por venir, dijo con voz baja pero con suficiente peso para que las conversaciones murieran a mitad de frase. Según las instrucciones escritas del señor Calloway, comenzaremos con un mensaje grabado antes de pasar a la lectura formal del testamento. Un video. Clara se burló ya irritada. No podemos simplemente acabar con esto. Mark miró su reloj. Algunos tenemos vidas reales, pero Brantley no parpadeó. Se dirigió a la chimenea colocando la caja de cedro cuidadosamente sobre la mesa de café seguida del maletín. Sus movimientos eran deliberados, impasibles. Fue el deseo expreso de su padre, repitió. Este mensaje debe ser visto antes de que se aborden asuntos de la herencia. Maika se sentó más erguido a mi lado. Su mano se relajó un poco en la mía. Lo miré y por primera vez desde que entré en este mausoleo de la memoria sentí que algo se aflojaba en mi pecho. Esperanza, no ruidosa, no ingenua, la clase de espera silenciosa.
La clase que se construye lentamente. La clase que no solo susurra que algo viene, lo promete. La pantalla parpadeó una vez, luego otra. El zumbido de los viejos altavoces llenó el silencio. Pude sentir que la sala se inclinaba no físicamente, sino emocionalmente. Incluso Clara dejó su copa de vino. Mark cruzó los brazos, la arrogancia en su mentón, delatando su aburrimiento. Pero sus ojos no coincidían con su postura. Estaban mirando, esperando, preocupados aunque aún no sabían por qué. Entonces apareció. Mi padre Harvey Calloway, sentado detrás de su escritorio de roble más viejo, de lo que recordaba su traje más suelto, de lo que solía usar su postura hundida en algo cansado. El retrato del lago Chatham todavía colgaba en la pared detrás de él, igual que cuando yo era niña, siempre observando, siempre juzgando. Miró directamente a la cámara y luego lo dijo. Si Marisa está viendo esto, comenzó con voz seca, baja e inusualmente incierta, entonces te debo lo que debí haberte dado hace años, una disculpa. El aire se quebró, no con sonido, sino con algo más tenso. Conciencia. Me equivoqué, continuó. Te juzgué por dejar un matrimonio que nunca me tomé el tiempo de entender. Pensé que eras débil, egoísta, pero la verdad es que fuiste más valiente de lo que nunca te enseñé a ser. Sus manos se crisparon ligeramente en su regazo, un tic nervioso que no recordaba de antes. Cuando viniste a mí magullada y asustada con tu hijo en brazos, debí haber abierto la puerta. Debí haberte metido dentro. En cambio la cerré. Me dije a mí mismo que te estaba enseñando responsabilidad, pero en realidad te estaba castigando por elegirte a ti misma. Detrás de mí oía a alguien moverse en su asiento, pero no me giré, no podía. Mis ojos estaban clavados en la pantalla. Me dije a mí mismo que desapareciste, que no querías saber nada de esta familia, dijo. Pero luego el señor Anders trajo un sobre, un invierno dinero para la factura de la calefacción. Sin nota. Solo una letra que reconocí al instante. Se me apretó la garganta. Maika apoyó la cabeza en mi hombro. Sus pequeños dedos se enroscaron de nuevo alrededor de los míos. Sabía que eras tú, dijo mi padre. Enviaste dinero durante años. Silenciosamente. Sin crédito, sin contacto. Solo. Cuidado. Incluso después de todo lo que te dije. Incluso después de que pretendí que no existías. Nunca dejaste de ser mi hija, incluso cuando yo dejé de ser tu padre. Las lágrimas ardieron detrás de mis ojos, pero no parpadeé. No les daría eso. No aquí. Todavía no. No merezco tu perdón, dijo suavemente. Pero quiero que tengas algo. Cambié el testamento hace 2 años. Aún no lo saben. Pero lo sabrán. Exhalaciones entrecortadas flotaron por la sala. Lindsay se puso rígida. Mark se sentó más erguido. Quiero que recuerden quién se mantuvo en silencio. Y aún así dio. Quien nunca pidió, pero siempre apareció. Hizo una pausa, entonces sus ojos vidriosos. Estoy orgulloso de ti, Marisa. De la vida que hiciste. Del hijo que criaste. De la fuerza que no vi cuando importaba. Sonrió apenas. Dale las gracias a Maika por darme una última oportunidad de ser padre, incluso desde la distancia. La pantalla se atenuó, luego negro. El silencio espeso y completo tragó la sala entera. No me moví. Pero algo dentro de mí sí lo había hecho. La chica que borraron no había desaparecido. Simplemente había estado esperando este momento. Y ahora había llegado. La pantalla apenas se había apagado cuando los murmullos comenzaron. Sonidos apagados y desgarrados como cristal que se rompe bajo una alfombra. Nadie sabía qué decir, pero todos sabían lo que había sucedido. El aire había cambiado. No se había suavizado. Se había endurecido. Thomas Brandley, imperturbable, abrió su carpeta de cuero y se ajustó las gafas con la misma compostura que siempre había llevado como armadura. El video, dijo, fue proporcionado a insistencia del señor Calloway. Para ofrecer contexto, ahora procederé a la lectura formal de las últimas voluntades y testamento. Clara se burló en voz alta, pero fue con fragilidad. Mark se revolvió en su silla con los brazos cruzados demasiado apretados. No me inmuté. Maika se sentó a mi lado recto como un poste, todavía en silencio, pero alerta como lo están los niños cuando sienten que la historia se está escribiendo. A mi hija, Marisa Elaine Calloway, comenzó Brantley. Su voz suave, inquebrantable, le dejó la totalidad de la residencia familiar de Charleston, todo su contenido y las tierras circundantes. La sala dio vueltas.
Los jadeos rompieron como olas no solo de sorpresa sino de ofensa. Las cabezas se volvieron hacia mí. No me moví. Mis manos permanecieron cruzadas en mi regazo las de Micah, aún descansando tranquilamente en las mías. Brandley continuó sin pausa. Además, le dejo a Marissa Calloway la suma de $250,000 en activos líquidos, así como todos los saldos restantes en mis cuentas de jubilación e inversión. La copa de vino de Clara chocó con fuerza contra el aparador. Alguien maldijo por lo bajo. Mark se quedó inmóvil, la mandíbula apretada lo suficiente como para astillarse, y a su hijo Micah Calloway añadió: Brandley le deja un fideicomiso por la cantidad de $100,000 para ser utilizado exclusivamente para educación superior y desarrollo personal. Micah parpadeó mirándome. Abrió la boca ligeramente, como si estuviera intentando encajar la matemática de todo eso en su pequeño y creciente mundo. Y entonces llegó la última página. A mi hijo Mark Calloway y a mi hija Clara Calloway leyó: Brandley, les dejo lo siguiente: una colección de álbumes de fotos familiares, mi vieja brújula militar y la Biblia King James que me dio mi madre en mi 18º cumpleaños. El sonido que siguió no fue humano, fue más bien como un animal acorralado. Clara se levantó tan rápido que su silla rascó con fuerza el suelo pulido. No sisió. No, eso no es posible. Hay un error. No puedes. No hay error, dijo Brandley, con calma. Los documentos fueron enmendados hace 2 años, notariados atestiguados y registrados en la oficina del secretario del condado. Su padre estaba en pleno uso de sus facultades mentales. Mark se puso de pie con los dientes apretados pero mudo. Lo manipulaste, escupió Clara girando hacia mí. Eso es lo que es esto. Después de todo lo que le hiciste a esta familia, no me levanté, no respondí, porque no necesitaba hacerlo. El video ya había hablado más fuerte de lo que yo jamás podría. Brandley pasó a una nota final la letra de mi padre inclinada y afilada. La leyó en voz alta. Que recuerden quién apareció cuando importaba. Que recuerden quién se mantuvo en silencio pero nunca dejó de amar. Esta casa debe pertenecer a la única persona que nunca pidió nada. Y dio de todos modos. Clara salió furiosa. Mark la siguió unos segundos después, arrastrando la incredulidad detrás de él como una mancha que no se iba a limpiar. La sala empezó a vaciarse lenta y torpemente. Algunos ofrecieron miradas culpables inseguras. Otros pasaron sin mirarme a los ojos, pero ya no me sentía borrada. Me sentía innegable, elegida. No por herencia, por verdad. Tuviste que haberlo engañado, ladró Clara mientras volvía a la sala con los ojos brillantes, el rostro enrojecido. Aún sostenía la copa de vino en una mano olvidada, peligrosamente inclinada. Nunca habría cambiado el testamento por su cuenta. Nunca. No respondí. No porque no pudiera, sino porque no necesitaba hacerlo. La verdad no discute con el miedo. Se detuvo en seco a mitad de la sala, como si la rabia en su garganta la asfixiara desde dentro. Su respiración era entrecortada, afilada. Sus ojos se dirigieron al abogado, luego a mí y de nuevo. Buscaba un punto débil, pero todo lo que encontró fue silencio. Mark se unió a ella un segundo después, más lento, pero no menos amargado. Esto no ha terminado, dijo con voz baja y tensa. Lo impugnaremos. Estaba enfermo. ¿Crees que un tribunal va a honrar las palabras de un hombre con salud deteriorada? Brandley ni siquiera parpadeó. Lo había oído todo antes. Su padre enmendó el testamento 2 años antes de que su condición empeorara. Estaba en pleno uso de sus facultades mentales, los cambios fueron debidamente registrados, y la documentación es limpia. No hay base legal para impugnar esto. La boca de Mark se crispó, pero no dijo nada. La tensión en su mandíbula era visible, sus puños apretados a los costados. Clara parecía que iba a gritar o a llorar, quizás ambas cosas, pero todo lo que hizo fue lanzar la copa de vino contra el aparador con un estrépito y volver a salir furiosa, sus tacones resonando por el pasillo como golpes de mazo. Micah se quedó quieto a mi lado, con los ojos muy abiertos pero sin miedo. Puse una mano en su hombro anclándonos a ambos. Esto no era su carga, pero él estaba aquí, firme y presente. No necesitaba protección. Solo ser testigo. A nuestro alrededor, los últimos invitados salieron poco a poco.
Algunos primos se escabulleron por la puerta lateral. Otros se detuvieron casi para decir algo, pero lo pensaron mejor. Unos pocos me miraron no con desdén esta vez, sino con algo más pesado. Vergüenza, quizás. O la silenciosa comprensión de que habían ayudado a escribir una historia en la que mi nombre había sido omitido. Habían visto cómo sucedía, y ahora veían cómo se desmoronaba. Me quedé sentada, no congelada, enraizada, como alguien que había esperado demasiado tiempo para levantarse solo por la vindicación. Brantley empacó su carpeta lentamente, su trabajo terminado. Pero antes de irse me miró y dijo en voz baja: «Quería que supieras que te vio». Al final, asentí una vez sin fiarme de hablar. La sala estaba en silencio ahora, no por tensión, por verdad. No rugió, no gritó, simplemente permaneció. Dirigí mis ojos hacia la chimenea, hacia la foto de mi padre que ahora estaba en la repisa en un marco plateado. El mismo marco que solía contener un retrato de los 3 hijos cuando el legado Calloway aún estaba intacto, al menos en teoría. Esa foto ya no estaba, reemplazada, borrada, justo como yo había sido. Pero ahora yo estaba aquí, real, viva, sosteniendo la mano de mi hijo, y mi herencia en el mismo aliento. Y a ellos solo les quedaban excusas y copas vacías. Que se enfurezcan, que se pudran. No estaba aquí por venganza. Estaba aquí por la restauración de la verdad. Y ya había llegado. La sala se vació lentamente como niebla que se disipa. Pero el peso en mi pecho no se asentó hasta que la última puerta se cerró detrás de ellos. Maika y yo permanecimos todavía sentados, todavía tomados de la mano, no porque estuviéramos congelados, sino porque ya no necesitábamos apurarnos. No quedaba nadie a quien probarle nada. El silencio que siguió no fue incómodo, fue limpio, como si algo se hubiera enjuagado del aire, no solo ira o dolor, sino la mentira que había vivido aquí más tiempo de lo que yo jamás lo hice. Me levanté lentamente y crucé el salón hasta la butaca de lectura escondida bajo el ventanal, el trono de mi padre, como él solía llamarlo. El cuero ahora estaba agrietado, suave en los brazos, moldeado por años de silencio y juicio. Pasé los dedos por su respaldo. «Adiós, papá», susurré. «Te perdono». Las palabras salieron sin resistencia. No se trabaron ni ardieron. Simplemente aterrizaron tranquilas y completas como si hubieran estado esperando su turno. Maika no dijo una palabra. No necesitaba hacerlo. Me miró con esos ojos grandes y firmes, los mismos que una vez parpadearon mirándome en la oscuridad de una habitación de motel cuando no teníamos nada más que una bolsa de viaje y el uno al otro. Me giré contemplando la habitación por última vez. La repisa, las tablas del suelo, las ventanas que solíamos tapar antes de los huracanes, todo familiar pero cambiado. No por diseño, por verdad. Y por primera vez esta casa no se sintió como un lugar del que había sido exiliada. Se sintió como un lugar que finalmente había exhalado. Algunos fantasmas no se van, simplemente esperan a alguien lo suficientemente valiente como para decir la verdad en voz alta y quedarse a escuchar el eco. Ahora yo era esa alguien y no me iba a ninguna parte. Algunas historias no son ruidosas, no vienen con gritos ni dramas judiciales. A veces la justicia más poderosa llega en silencio a través de una voz firme, una mirada fija y un testamento leído en voz alta, en una sala llena de gente que pensó que te había sido para siempre. Marisa Calloway nunca buscó venganza, no regresó para humillar a sus hermanos o reclamar viejas glorias. Regresó para reclamarse a sí misma su dignidad, su nombre y la verdad que había sido enterrada junto a su silencio. Y esa es la verdadera lección. A veces marcharse no es debilidad, es sabiduría. Elegir la paz en lugar de la actuación. Proteger a tu hijo en lugar de proteger las apariencias. Y en un mundo donde el poder a menudo se disfraza de crueldad, la silenciosa resistencia del perjudicado se convierte en una fuerza mucho más peligrosa. Lo que su padre le dio al final no fue solo propiedad o dinero, fue reconocimiento. Del tipo que no se puede robar o reescribir. Del tipo que dice te veo. Me equivoqué. Y tenías razón al marcharte. Y quizás, solo quizás así es realmente la sanación. Así que si alguna vez te han borrado, dudado, echado por aquellos que debieron protegerte, recuerda esto. La verdad espera. Y cuando llega no necesita aplausos, solo presencia. Si esta historia te conmovió, te inspiró o te hizo reflexionar,
no olvides suscribirte a nuestro canal. Compartimos historias reales y poderosas como esta cada semana, historias sobre justicia, resiliencia y el tipo de fuerza silenciosa que lo cambia todo. Porque a veces la mejor venganza es simplemente ser innegable. Suscríbete ahora y deja que tu historia se eleve.